Y la mayor bendición que nos puede dar Dios es Dios mismo. Él mismo es la bendición de bendiciones y lo mejor que nuestra alma puede sentir y experimentar es conocerle, tener un encuentro con Él, tener comunión con Él en esta vida que además tiene promesa de que será por toda la eternidad. Tristemente esa realidad no la tienen todas las personas, especialmente nuestros queridos conciudadanos y vecinos, y por eso anunciamos esta buena noticia que se llama Evangelio, buena nueva de salvación para que todas las personas puedan creer y conocer a este admirado y preciosísimo Dios. Cita así el Evangelio de Jesucristo según San Juan en sus primeros versículos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Luego veremos el resultado de su venida a este mundo, pero podemos leer también el final, el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Evidentemente muchas personas no conocen a Dios, nadie le han podido ver. Por eso muchos pueden argumentar que no le conocen porque no le han visto. Pero la Escritura lo está aquí revelando. A Dios nadie le vio, pero el unigénito Hijo, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Hay muchas formas de entender y de conocer las cosas, no solamente por el sentido de la vista. Dios nos ha dado sentidos para andar en este mundo, pero también nos ha dado la sensatez, el sentido común, la conciencia, el espíritu para entender las cosas espirituales. Aquí cerca, esta calle se llama Luis Braille, porque es la persona que inventó el alfabeto Braille para que las personas invidentes al tacto puedan leer. Está la Organización Nacional de Personas Invidentes. Si nosotros le preguntásemos a ellos, que no pueden ver el sol, si creen en el sol, 100% nos dirían que el sol existe. No lo ven, pero lo experimentan y reciben sus beneficios cada día, cada instante. Por el calor, por la fotosíntesis de las plantas, por muchísimas cosas que ellos pueden argumentar, por los cuales son conscientes de que el sol existe. Si nosotros fuéramos un poquito más adelante, a la Casa Colón, y preguntásemos a mucha gente si Dios existe, la mayoría de las personas diría que Dios no existe. Tristemente, este mundo ha perdido el temor de Dios, se ha apartado de los caminos del Señor y andan sus propios caminos. Y además, no solamente transgiversan las cosas de Dios, sino que son verdaderos expertos en argumentar por qué ellos creen que Dios no existe. Que si son ateos, que si son agnósticos, que si son de no sé qué, que si no sé cuánto, cada uno se busca su frase, su argumento, su ideología para negar la existencia de Dios y vivir fragantemente de espaldas a Dios. Lógicamente a la mayoría de las personas así les va. No tienen esperanza, no tienen alegría, no tienen gozo. De hecho, llenan las calles de luz estos días. Son bonitos, días bonitos porque son días de invierno que presentan precisamente las tinieblas, los días más oscuros, las tinieblas del alma, cuando está más lejos de Dios. Las personas llenan las calles de luces, repetimos que son bonitas, y la gente se alegra por ver el iluminado, porque también tienen paga extra los que cobran y tienen posibilidad de hacer viajes, comidas especiales, regalos, que a la gente le suele gustar. Pero que igual que llegan los tiempos bonitos, temporales, como este, una vez el hermano Martín Santana Ponce, compartiendo, dijo que el día más triste del año era el 15 de enero, y lo argumentaba estadísticamente por una serie de datos que él contrastó, es decir, que pronto pasa tal estado de éxtasis con tanta luz
a llegar al 15 de enero y es no un día triste, sino el día más triste del año. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Él no quiere que tenga un día bueno, Él no quiere que tenga un mes bueno, no un año bueno. Él quiere que tengamos una vida buena. Y una vida buena solamente está cuando estamos sostenidos en los brazos de nuestro amado Señor y nuestro amado Salvador que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Para todos aquellos que no conocen a Dios y tienen un atisbo en su conciencia de quererle conocer, que sepan y entiendan que todo el que busca a Jesús le va a encontrar cara a cara. Todo el que busca le halla. Dios no se esconde. Jesús ha venido a buscarte a ti y a salvar lo que se había perdido. Y lo argumenta de muchas maneras, hablando de la luz, del Juan capítulo 1, en Juan capítulo 8. Cita a Jesús en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor es la luz del mundo. Él no tiene una luz. Como nosotros podemos estar por un campo y tenemos que precisar de una linterna externa a nosotros para iluminarnos. Él es la luz. Las personas cuando se apartan de Dios están en tinieblas. Tinieblas físicas en su vida y tinieblas espirituales en su alma. Están completamente separadas de Dios, no ven ni comprenden nada de Dios. Su pensamiento, sus deseos, sus motivaciones están totalmente oscurecidos por el que es el enemigo de Dios, el que es el dueño y príncipe de la potestad de las tinieblas, el diablo, que el Señor los reprenda. Indudablemente mucha gente que ahora se lo están pasando pipa, están atados y esclavizados espiritualmente en un mundo de tinieblas. Su alma está perdida, en oscuridad. Y por mucho que su cuerpo en apariencia quiera comer y beber para darse un gustito, su alma sigue perdida, esclavizada. Pero el Señor ha venido a mostrar la luz del mundo. Si una persona tuviera un ápice de intento de buscar a Dios y se encontrase perdido y se encontrase en oscuridad y no le viera, Jesús es la luz del mundo. Si una persona está naufragando en un barco en medio del mar, y nosotros que estamos en la costa lo sabemos y tenemos faros cada 14 o 20 kilómetros por la costa, ese barco lo que necesitaría es el brillo de un faro. Y cuando ve ese faro, esa luz es fósforo, donde viene esta expresión, se iría hacia él. Su propio instinto de salvación buscaría la luz y la encontraría y llegaría a buen puerto. Sería un necio que estando perdido y viendo la luz se fuera para otro lado. Necio, no sofis, insensato, que no usa la sensatez, no usa el sentido común, no usa la conciencia. Hasta los insectos cuando están en la oscuridad buscan la luz, es un instinto natural. Y una persona está perdida, está en tinieblas, le hablamos de la luz, Jesús es la luz del mundo, y se van para otro lado, a meterse en más oscuridad. Eso ya no es insensatez. Yo creo que ya eso no tiene ni nombre. O insensatez profunda. De eso es lo que el Señor aún así ha venido a rescatarnos, a mostrarnos su clemencia y su amor. Estamos perdidos, nos estamos apartando más de Dios, más perdidos todavía, pero el Señor sigue clamando: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que tiene comunión con Él tiene la esencia de la vida, porque el Espíritu que el Señor ha puesto en nuestros corazones es eterno, tiene eternidad y necesita de luz, necesita de comunión con Dios, porque eso es lo que da vida. Vida. A eso es lo que el Señor vino, a dar vida y vida abundante a todo el que confía en Él. Y esto no son meras palabras. Alguien pudiera decirle, bueno, claro, dice cualquiera. Y de hecho, sabéis que hay muchas religiones que dicen muchas cosas. Y aún en la época de Jesús, ya lo dijo uno de los que defendía a Jesús.
Oye, que ya algunos que han dicho que eran Mesías ya se han levantado y si eran equivocados se irán difuminando. Pero mira que si este es verdadero y estamos luchando contra Dios. Mira que si este es verdadero. Claro, él no solamente lo decía, sino que él lo demostraba. Y después en este mismo capítulo 8, Jesús se encuentra a un invidente, a una persona ciega. Y se sabía por toda la Escritura, estamos hablando ya de 39 libros, que el Mesías haría profetas, señales mesiánicas. Y una de esas señales mesiánicas las describe el profeta Isaías y las recuerda el Evangelio según San Lucas, era que el Mesías daría luz, daría la vista a los ciegos, cosa que humanamente es imposible. Sería una señal mesiánica porque el Hijo de Dios sí tendría capacidad para hacerla y cuando Él la hiciera es que el Hijo de Dios estaba allí. ¿Qué hizo Jesús con el invidente? Le dio la vista. Y el ciego vio. Como beneficio para él, ya no estaba en oscuridad visual, ahora veía. Dios ha venido no a darnos una vista física para que andemos mejor en la tierra. Claro que Él nos ama y quiere que andemos mejor. Pero si Él nos diera vista, como argumentábamos el otro día, o Él solucionase cualquiera de los problemas que cualquiera de nosotros puede tener, lo solucionase hoy, estaríamos mejor. Sí, pero esa no es la salvación que el Señor está ofreciendo. Él no quiere que estemos mejor, solamente. Él quiere que estemos verdaderamente bien. Y estamos verdaderamente bien cuando estamos en plena sintonía con nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Por eso Él demostró que curando al ciego, Él podía también traer luz a nuestro corazón. Él podía hacer mucho más, que era el auténtico obstáculo que nos separa de Dios, que es nuestro pecado. Todas nuestras tinieblas se van haciendo más profundas porque el pecado va atrayendo más oscuridad en nuestros corazones, más problemas, más frialdad espiritual. Por eso el Señor venía a sanar el interior, el pecado, lo que produce la oscuridad. Y para eso solamente tuvo un camino. No le valía la palabra. Al ciego lo sanó con la palabra. Al otro ciego lo sanó con el tacto, poniéndole sus dedos en los párpados. A otro paralítico lo sanó con su palabra. Pero para sanarnos de las tinieblas, Él tuvo que luchar contra las mismas tinieblas. ¿Quién hemos dicho que es el príncipe de las tinieblas? El enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Él tiene esclavizadas a todas las personas con cadenas de amargad y no las suelta. Las personas festejan cuando están condenadas por toda la eternidad a sufrir condenación y lloro perpetuo, donde será el lloro y crujir de dientes. Y el Señor tuvo que luchar contra ellas. Él tuvo que ser probado en todo. No valía solamente un día de sufrimiento. Tuvo que tener 33 días de experiencia semejanza de carne como nosotros, para ser probado en todo. Y Él pudo experimentar y sentir y padecer todo lo que las personas sufrimos y padecemos, para poder ser nuestro verdadero y auténtico sumo sacerdote. Él nos comprende muy bien porque ha padecido lo que tú estás padeciendo ahora. Él siente lo que tú sientes ahora. Lo ha sentido, lo ha experimentado en su propia naturaleza humana. No solamente fue probado, sino que Él fue tentado en todo. Él fue probado y cumplió toda la ley rigurosamente y fue tentado en todo con una diferencia a nosotros, sin pecado. Y además, el propósito final era que Él, siendo puro y sin mancha, fuese ese Cordero de Dios que fuese a la cruz del Calvario. El pecado que nos separaba de Dios tiene un justo juicio en la justicia divina. La paga del pecado es la muerte. Ya lo dijo el Señor antes de que pecásemos. Ciertamente moriréis. La paga del pecado es la muerte. Tanto ama Dios a las personas que, no queriendo que nadie perezca, en el Antiguo Testamento ponía un cordero en sustitución por ese padecimiento de la humanidad, que era sacrificado en nuestro lugar.
Y Juan, el que daba testimonio de la luz, dio testimonio de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el que me encomendó dijo que cuando viera descender el Espíritu de Dios sobre alguien, ese sería el Mesías. Y yo a él lo he bautizado, a mi primo. Lo he bautizado y he visto el Espíritu descender sobre él. Y allí estaba nuestro Señor Jesucristo, en Jerusalén, a los 33 años, ofreciéndose en tu lugar y en el mío. El castigo que cada una persona merecía, Él lo tenía que pagar en sustitución por cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario no solamente hubo tinieblas físicas, desde las 12 a las 3 de la tarde. En la cruz del Calvario hubo una batalla contra el príncipe de la maldad del aire. Hubo tinieblas espirituales y Él las sufrió, aunque no había cometido pecado. Claro que podía bajarse de la cruz, como algunos le insinuaban. Claro que podía hacer resplandecer luz en esos momentos de tinieblas. Pero Él estaba en un combate abierto, frontal contra las huestes de maldad, que además de nuestra condenación y además de nuestra carne, fueron vencidas allí en la cruz del Calvario. Por eso el autor de Colosenses puede decir que nos ha librado del príncipe de la potestad del aire y nos ha hecho hijos de Dios. El Señor Jesús, con su muerte, venció. Con sus padecimientos, triunfó. En la cruz del Calvario el Señor obtuvo nuestra redención. A Él le costó muchísimo. No son meras palabras. No vale mera explicación de que es una salvación por gracia, que si lo acepta ya está. Claro que si lo acepta ya está, pero si uno no tiene contrición en su corazón por su pecado, si el Espíritu no le pone ese sentido de arrepentimiento, ese sentido de valoración del amor inmenso que alguien como el Hijo de Dios tuvo que tener por ti para entregarse en tu lugar, porque te ama tanto que quieres que tú vengas a Él, realmente no entiende la salvación. Aunque con una palabra suya diga que cree, en realidad no cree. Pero ese es el plan de salvación del Señor, ofrecerse. Y dice Juan, después de decir estas hermosas palabras de Juan 3:16, que son las palabras universalmente más famosas del Evangelio, cuando dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues ¿sabéis cuáles fueron las respuestas de las personas a este plan de salvación de Dios, a esta muestra de salvación de Dios? Dice, y esta, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. No aman la luz, aborrecen la luz, porque sus obras son malas. Mucha gente dice que hacen cosas, pactos, con nocturnidad y alevosía, con premeditación. Dicen que con discreción, con astucia, con maldad, en tinieblas, en oscuridad. No quieren creer en Dios, porque sus obras son malas, porque lo que quieren de fondo es seguir negando a Dios para seguir bailando con su vida como les da la real gana, porque no quieren arrepentirse de sus codicias, de sus inmundicias sexuales, de sus inmoralidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ese parapeto niego a Dios y sigo haciendo de mi capa un sayo. El humanismo. Yo soy el Dios de mi vida. Niego a Dios, yo soy el Dios de mi vida. A ver quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Respeto más o menos al prójimo para que no me lleven al palacio de justicia, pero por lo demás, hacia adelante. Esa es la realidad del alma de las personas. Si esa es tu realidad, que sepas que Dios te sigue amando. Si tú le rechazas, Dios te sigue abriendo sus brazos. Dios te sigue llamando para que te vuelvas de las tinieblas a su luz admirable. Como muchos de los que ya estamos aquí, el Señor nos ha rescatado de esta vana manera de vivir. Y hoy podemos proclamar sus virtudes. Y nos alegramos porque Él es admirable, porque Él es precioso,
porque de Él da gusto hablar de sus atributos. No hay otro Dios igual que Él. No nos hace falta, es único, pero Él es preciosísimo. Y todos sus atributos son dignos de elogiar. Y todos se manifiestan en la bendita y persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionaron? Juan capítulo 1. Algunos amaban más las tinieblas. En Juan capítulo 1, al mensaje de Juan cuando daba testimonio de la luz, dice la Escritura, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. ¿Cómo el mundo puede llegar a este momento de no conocer a su amo, no conocer a su Señor? Dice la Escritura que el burro conoce a su amo. Animalito, los canarios que tenemos en casa sienten las pisadas y ya se empiezan a alegrar. Sienten las pisadas, sabe que viene el que les va a proporcionar alimento y ya se empiezan a alegrar. La tórtola y la grulla saben sus tiempos, pero las personas no. Muchos han hecho sabios en sus propios razonamientos, dice el autor de Romanos, y en su sabiduría humana han negado a Dios y no le conocen. En el mundo estaba el autor de la vida y no le conocieron. Si uno de estos famosos de Bill Gates, de Microsoft, o una cantante popular, o un deportista popular viniese ahora aquí a las calles de Huelva, a la gente le podrá gustar más o le podrá gustar menos, pero todos le conocerán, le identificarán. El Mesías estaba allí, como si ahora estuviera aquí caminando entre nosotros, y la gente no le conoció. Ni se dieron cuenta que estaba allí el Mesías. Era una persona normal y corriente. Después de sanar, como vimos el otro día, al paralítico, que había allí mucha gente en el estanque de Betesda, ¿quién te curó? Tan discreto era que no se dieron cuenta ni quién lo había curado. Tan normal, pero tan maravilloso a la vez. A lo suyo vino, a su Israel, a su pueblo amado, que él fundó para gloria suya, para darle la sagrada palabra, para de él nacer el Mesías. A lo suyo vino, y lo suyo, dice la Escritura, que no le recibieron. Sí le conocieron. Muchos no, dijeron que no le conocían, pero sí le conocieron. Lo dijeron varios fariseos. Muchos lo que tienen miedo es de reconocerte porque tienen miedo a los otros fariseos. Pero claro que sabemos. Aún le dijo Nicodemo, ¿quién iba a hacer estas señales que tú haces, oh Señor, si Dios no estuviera contigo? Jesús no era un Mesías de boca. Jesús era un Mesías de hechos contrastados. Con su poder curaba a las personas mientras que él estuviera en la tierra. Pero con el poder mostrado en la cruz del Calvario nos dio la oportunidad de reconciliarnos con él. Pero no le recibieron. Las personas somos libres de aceptarle o de rechazarle. No se puede aceptar forzadamente, no se puede imponer la aceptación de Jesús. O lo aceptas o te estrangulo. Lo acepto. No vale. Tiene que ser realmente de corazón, libremente, voluntariamente. Pero realmente si lo haces, es la mejor experiencia que has tenido jamás. Si el Espíritu Santo te toca y estás cerca de aceptar a Jesús, no dudes, abrázale. Él te tiene extendido sus brazos de misericordia para darte un abrazo que será eterno. Abrázale, confía en Él. Él es digno de confianza. Muchos cristianos a lo largo de la historia y hoy a lo largo del mundo damos también este testimonio. Juan en el capítulo 1 dio testimonio de Jesús. Muchos cristianos damos testimonio de Jesús. Amén. Amén. El último que reaccionamos, dice el versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las personas
en nuestra malignidad, en nuestra rebeldía, siendo personas, quisimos ser como Dios y morimos. El Hijo de Dios se hizo persona para darnos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Él se humilló para darnos a nosotros la gloriosa oportunidad de vivir con Él por toda la eternidad. Ser hijos de Dios es la mayor bendición que una criatura puede tener. Todos hemos nacido en el seno de una familia y nos sentimos honrados. Hay sus excepciones, obviamente, pero la mayoría nos sentimos honrados del seno familiar en el que hemos nacido. Todos tenemos que nacer como hijos de Dios si queremos experimentar esta vida nueva, este nuevo nacimiento, como así le llama también la Escritura, en comunión con Dios. El Señor nos da esta nueva oportunidad a todas las personas. Tú decides con tu vida cómo quieres seguir. Amén. Que el Señor nos bendiga.